Pero hoy vamos a hablar de cómo nuestro pecado nos hace indiferentes a nuestro prójimo. Y bueno, haciendo un repaso un poco de los domingos anteriores, los primeros versículos. Muchas gracias, Mía. Muchas gracias. Wow, con gas nos vamos para arriba. ¿Qué? Parate, está bien la cosa. Bueno, la generosidad impresionante, explotó. Entonces, en la segunda predicación donde comenzamos en el libro de Jonás, estuvimos viendo que huimos de Dios cuando desconfiamos de su bondad, sabiduría y justicia. Y luego el domingo pasado vimos que huir de Dios nos expone a tormentas que amenazan con destruir nuestra vida. El huir, el rechazar, el querer apartarnos, alejarnos de Dios, el querer huir de su presencia, desobedecer su palabra, nos expone a estas cosas. Y hoy vamos a leer el versículo 5 y 6 de Jonás 1, que dice: y los marineros tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque había comenzado esa tormenta que amenazaba con destruir la barca. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres o las cargas que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, tremendo algunas de las cosas que vemos acá. Y ya solamente en esta lectura podemos ver cómo nuestro pecado endurece nuestro corazón. La idea central de Dios es que nuestro pecado endurece nuestro corazón hasta dejarnos indiferentes a nuestro prójimo. Venimos viendo todos estos domingos cómo Jonás escucha la palabra de Dios, que viene a él y le da una orden clara y directa. Y Jonás no quiere obedecer a Dios y sale huyendo. Y vemos también cómo Jonás pagó un precio, le está costando caro el hecho de desobedecer a Dios. Y en nuestra vida también nos cuesta caro cuando nosotros desobedecemos a Dios y nos alejamos de Él, porque eso comienza a tener consecuencias en nuestra vida. Pero la consecuencia más grave, que es la que vemos hoy, la consecuencia más triste, porque a veces sufrimos un montón de cosas a nuestro alrededor, pero lo más grave que vos y yo podemos sufrir en consecuencia de mi pecado, de nuestro pecado, es lo que comienza a pasar en nuestro corazón. Y vos y yo sabemos que muchas veces podemos experimentar un montón de cosas difíciles, tristes, complicadas, situaciones externas que nos lastimen, que realmente nos hagan sufrir, pero creo que si has atravesado un momento difícil en tu vida, sabes que a veces la mayor causa de sufrimiento es cuando tu corazón se endurece, cuando tu corazón está amargado, cuando tu corazón se enfría. Y ese sufrimiento, esa amargura supera muchas veces las mayores de las pruebas externas que puedas sufrir en tu vida. Qué interesante, vemos la tormenta. ¿Quiénes la estaban experimentando? ¿Quiénes estaban sufriendo la tormenta? Los que estaban en el barco. Todos los que estaban en el barco. Y hablamos... Que no agradaban a Dios, que no eran... Y no estaban agradando a Dios, pero el causante de la tormenta, que lo vimos la vez pasada, fue Jonás, y su pecado afectó al resto. Ahora, todos estaban sufriendo la misma tormenta, pero todos menos uno se habían puesto a hacer algo al respecto. Por eso es que ahí nos describe a los marineros esperando, viendo qué habían que hacer, clamaban a sus dioses, echaban las cargas para alivianar el barco, y nos dice ahí: pero Jonás. Vamos ahí, una más, ¿no? Pero Jonás. Él no hizo nada por el barco, no le importaba lo que estaba pasando, ni cómo podía afectar a los demás. Vamos a ver más adelante que él sabía que la tormenta era una consecuencia de su pecado. Él sabía que la gente estaba con miedo de morir. Y su corazón estaba tan endurecido que primero a él no le importaba ni su propia vida, porque él no tenía miedo. Y no era que no tenía miedo porque estuviera lleno de fe. No tenía miedo porque realmente había perdido el interés por todo. Estaba indiferente, estaba apático. Y por eso digo que la dureza de nuestro corazón es una de las peores cosas que nos puede pasar. Porque a veces nosotros mismos, nuestro pecado, seguimos causando que la tormenta se ponga cada vez peor.
Seguimos, tus decisiones siguen causando más problemas en tu vida. Sin embargo, tu apatía lo que hace es, y bueno, ¿qué hacer? Me quedo así como estoy. No voy a hacer nada al respecto. Y además vemos que a él tampoco le importaba lo que le estaba pasando a su prójimo. No le importaba que los demás tuvieran miedo. Lo describe a todos ahí, pero Jonás. O sea, todos estaban activos, todos estaban buscando una solución. Soluciones equivocadas, pero estaban buscando una solución. Estaban activos, se estaban moviendo, estaban viendo a ver qué podemos llegar a hacer. Pero Jonás no hizo nada. La falta de misericordia en la actitud y las acciones de Jonás hacia los demás revela que su corazón desconocía la misericordia y la gracia salvadora de Dios. Eso es algo que dice este autor Timothy Keller sobre esta historia. La falta de misericordia y en la actitud y las acciones de Jonás hacia los demás revela que su corazón desconocía la misericordia y la gracia de Dios. A Dios le importa mucho cómo nosotros tratamos a los demás. A Dios realmente le importa cómo nosotros reaccionamos frente a lo que los demás a nuestro alrededor están sintiendo y lo que ellos están sufriendo. A Dios realmente le importa eso. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón endurecido frente a lo que están sintiendo los demás? ¿Está tu corazón incluso endurecido cuando vos le causás sufrimiento a otros? ¿A tal punto ha llegado eso? Que vos y yo a veces tomamos decisiones que afectan negativamente a los demás y no nos importa. Porque decimos, esta es mi vida, yo voy a hacer lo que quiera. Y ahí dice, por tercera vez, describe el descenso de Jonás. En esta versión ahí en esta versión aparece 2 veces solamente esto de que bajó, pero en el original, en el hebreo, esa palabra que descendió aparece 3 veces. Primero, nos dice que él cuando se levantó, después de escuchar a Jehová, no se levantó a obedecer, sino que se levantó a huir. Dice, y descendió a Jope. Y luego cuando estaba en Jope, descendió a la nave. Y luego de descender a la nave nos dice acá que él descendió a lo profundo de la nave. Es como que Jonás físicamente va demostrando con sus acciones el estado de su corazón cada vez más bajo. Él seguía descendiendo, como decimos nosotros, estaba tocando fondo. Estaba tocando fondo en su vida también interior. Y dice que cuando descendió a lo profundo de la nave, se echó a dormir. Ahora, a ver, vamos a tratar de realmente imaginarnos lo que estaba pasando. Miren, yo me acuerdo 2 situaciones muy así como medias tétricas en un barco, ¿no? Y los 2 barcos muy diferentes, ninguno parecía el que estaba Jonás. Uno era cuando yo era adolescente, que yo pasaba los veranos en Juan Lacase, ahí en la casa de mi abuela, y me había inscrito en el club náutico para hacer y aprender a hacer unos barquitos veleros chiquitos que se llaman Optimi. ¿No sé, le suena? Bueno, pero son unos que le estoy diciendo que creo que son más chiquitos que el largo del banco, ¿no? Son realmente para una, máximo 2 personas. Y me acuerdo un día que estábamos ahí aprendiendo y no sé qué, y teníamos un entrenador ahí que era medio bruto de eso que dice, vos mandale que aprenda haciendo, ¿no? Y un día llegamos así y se había levantado un vientito interesante, ¿no? Y eran veleros, acuérdense. Me acuerdo que dijo, bueno, todos ustedes ya saben cómo armar, ya saben con vayan. Y me acuerdo que apenas hice así con la vela y ¡yum! Así empezó, ¿no? Y estaba que saltaba todo. Y yo decía, ¿cómo? Ya te olvidas de todo, te olvidas cómo doblar, te olvidas todo. Y me acuerdo que estaba completamente aterrado. No me imagino una situación, y estaba despejado el día, no estaba ni lloviendo. No me imagino una situación ahí, cómo a alguien le puede venir sueño. Y unos años después, me acuerdo en un viaje a Buenos Aires que me subí al buquebús. Y fue un viaje al buquebús complejo, ¿no? De eso que uno ve mucha gente saliendo a la parte de afuera, no para disfrutar de la noche, sino para vomitar. Se sacudía para todos lados y todo. Y lo más parecido a dormir es uno apretarse, agarrarse hacia una columna, ¿no? Pero no se me ocurre cómo a alguien le puede venir sueño en ese momento. Ahora, yo sé en qué situación una persona puede llegar a descender a lo profundo de un barco que se sacude violentamente
hacia un lado y hacia el otro que marineros experimentados. Y los dueños del barco tenían miedo de que el barco fuera a naufragar. El tipo de persona que puede llegar a hacer eso es una persona completamente deprimida, desesperanzada e indiferente. Al punto de que esa actitud de irse a dormir en medio de un caos tan grande es casi un deseo de suicidio. Es casi un deseo de decir, está bien, que esta tormenta termine de destrozar todo y yo acá me iré en este sueño. Un autor se llama Martin Hughes, dice que Jonás estaba durmiendo en el sueño de la tristeza. Muchos sabemos exactamente lo que significa, ese deseo de escapar de la realidad mediante el sueño, aunque sea solo momentáneamente. Ese deseo, ayer vi una entrevista con un youtuber que también había experimentado un tiempo de profunda depresión. Y él decía, había momentos donde yo me despertaba por la mañana y me ponía a llorar porque había vuelto a despertar un nuevo día. Y algunos de nosotros hemos pasado por momentos así, donde estamos tan mal, tan desesperados, estamos tan tristes, tan deprimidos, que realmente no nos importa nada. Y que además eso lo que va haciendo es cegándonos, no podemos ver hacia adelante, no podemos ver hacia nuestro alrededor, no podemos ver hacia el futuro. Tenemos una sensación de desesperanza. Entonces, cuando nos alejamos de Dios y descendemos más y más en nuestro pecado, esto traerá a nosotros tristeza, la falta de gozo. Y en algunos casos hay diferentes causas para la depresión, pero en algunos casos también depresión. Esto indudablemente vendrá acompañado de actitudes de indiferencia también hacia nuestro prójimo. Cuando nosotros nos sentimos de esa manera, lo que pasa es que también nos ensimismamos en nuestros problemas y como consecuencia nosotros no prestamos atención a lo que están pasando los demás. Y a veces, si estás pasando en estos momentos, quizás no te des cuenta, pero a veces cuando pasamos esos momentos de nuestra vida, nos damos cuenta que quizás había algunas situaciones que ese sentimiento lo agrandaban, lo desproporcionaban y hacían que nosotros ignoremos otro montón de cosas quizá igual o más importantes. Entonces vemos también cómo a Jonás esta actitud de rebeldía contra Dios también lo había llenado de indiferencia hacia su prójimo. Entonces dijimos que nuestro pecado endurece nuestro corazón hasta dejarnos indiferentes a nuestro prójimo. La primera forma es que nos deje indiferentes a su sufrimiento. La dureza de nuestro corazón nos deja indiferentes al sufrimiento del prójimo. Vimos también en la parábola que se leyó hoy, la parábola del buen samaritano, que vamos a estar profundizando en esa parábola en los grupos que estamos haciendo los refugios, la continuación de la prédica. Vemos ahí, ¿no? Cómo nos dice en ese versículo 4 que los marineros tuvieron miedo. Tenían miedo porque la nave parecía que se iba a destruir. El pecado de Jonás estaba causando un sufrimiento y una desesperación en su prójimo, incluso en completos desconocidos, y a Jonás no le importó. Lo segundo es que nos vemos indiferentes a la necesidad espiritual del prójimo. Primero nos vemos indiferentes al sufrimiento físico del otro, pero también cuando nosotros nos ensimismamos en nosotros mismos, estamos duros, nuestro corazón está endurecido y nosotros estamos lejos de Dios, lo menos que nos importa es la necesidad espiritual del otro. Es que la otra persona llegue a conocer a Jesús si nosotros estamos peleados con Jesús, si nosotros estamos distanciados de Él. ¿Qué nos va a interesar a nosotros el hecho de poder llegar a hablarle a otra persona de Jesús? Vemos cómo estas personas, dice que cada uno clamaba a su Dios. Pero muy bienvenido, adelante. Dice que cada uno clamaba a su Dios. En nuestro mundo también todos tienen un Dios. Yo diría que hasta los ateos tienen a su Dios. Incluso en algunos ateos extremos han llegado a reconocer que es su religión y tienen como su Biblia del ateísmo y todo lo demás, pero esos son algunos extremistas, ¿no? Pero quizá el ateo común y corriente que uno se encuentra en la calle, ¿su Dios quién es? Él mismo, su propia fuerza, lo que él pueda lograr, cómo él pueda confiar en sí mismo, el tipo de trabajo que pueda llegar a conseguir. Y vemos cómo la gente en momentos de desesperación se agarra
a estas cosas que idolatra. En algunas tormentas, quien idolatra a su familia, se aferra desesperadamente a su familia, sin buscar realmente que la solución que vendrá solamente de Dios. Aquellos que justamente tienen como Dios los recursos y el dinero se van a aferrar a su trabajo, y vemos gente que por aferrarse tanto a su trabajo ha perdido todo en su vida y el trabajo es lo único que le queda. Aquellos que después, en casos mucho más visibles y mucho más reales, en esta zona, en Uruguay en general, pero en Las Piedras, sabemos que el ocultismo es algo muy fuerte. Sabemos que tenemos muchísimas personas que jamás le darían el más mínimo corte, le prestarían la más mínima intención a Dios, y quizás si uno habla con ellos se consideran personas no religiosas, pero espera que le pase algo y van a salir corriendo a buscar que le hagan un ritual en la Umbanda. Van a salir corriendo a la MAE o al PAE para que haga algo. En los momentos de las tormentas van y recurren a sus verdaderos dioses. Entonces, cada uno tiene esos dioses a los cuales recurre. Y además también recurrimos a nuestras propias fuerzas. Viendo a ver qué podemos solucionar. Dice ahí que estos hombres fueron y empezaron a echar las cargas hacia afuera. Esas cargas no eran ropa, no eran madera, no eran cosas así, insignificantes. Estos barcos que viajaban a Tarsis, por algo hacían viajes tan largos en esa época antigua. Viajar de una punta a la otra del mar Mediterráneo eran los viajes más largos que se hacían. Eran las rutas de comercio más grandes. ¿Por qué? Porque en Tarsis se vendía y se comercializaba de los metales y las piedras preciosas. Vemos esto lo aprendemos en la Biblia misma. Se hace referencia en algunas profecías de otros profetas a los barcos de Tarsis, que eran los que enriquecieron a algunos de los reyes de Israel, que mandaban ahí y ahí compraban algunos de los metales preciosos para construir sus palacios y para hacer diferentes cosas. O sea que seguramente el volcar estas cosas, si ellos iban a Tarsis, seguramente lo que llevaban era el pago para todas esas cosas. Así que no sería raro pensar y el pago no era en billete, no era con tarjeta de crédito ni nada, era en metales también, era en oro, era en plata. No sería raro que esos metales tan pesados fuera eso lo que ellos terminaron arrojando al fondo del mar para alivianar la nave, yendo camino a Tarsis. Entonces, vemos que estas cosas muestran cómo incluso Jonás sabía que las cosas que estos hombres estaban haciendo para protegerse de la tormenta no les iban a solucionar nada. No le iba a cambiar en absolutamente nada. Y él no movió un pelo para advertirles, para reconocer su error, ni para que ellos pudieran conocer al verdadero Dios, que no solamente era el que había levantado el viento para la tormenta, sino era el único que les podía salvar. Entonces Jonás, con su corazón endurecido y apático al prójimo, no solamente era indiferente al sufrimiento, también era indiferente a la necesidad espiritual de los demás. Y muchos de nosotros quizás nos consideramos personas con compasión porque no tenemos problema en ayudar cuando vemos a alguien necesitado, en hacer una colecta, en quizá algunos, Junior que nos dio ejemplos excelentes que sí debemos hacer, pero quizás nos consideramos compasivos porque sí estamos dispuestos a extender un plato de comida y pensamos que eso es ser testigos de Jesús, pero nuestra boca jamás pronunciará su nombre. Cuando sabemos que la verdadera solución, no solamente para la verdadera paz de hoy, sino para una paz eterna, es que podamos conocer al verdadero Dios, aquel que nos creó. Y debemos ser desafiados a que Dios ablande nuestro corazón endurecido para llegar a hablar de nuestra boca y decirle a la gente, lo que vos necesitas es a Jesús. Así que yo te quiero decir hoy también, si vos hoy empezás a evaluar la situación y decís, la verdad, yo hoy en día soy más un marinero que un Jonás, te digo y te repito y clamo contigo, la única solución a los problemas de tu corazón, a la falta de paz que estás experimentando, es Jesús. Es el único que verdaderamente, cuando vos empiezas a escuchar su voz y obedecerle, es el único que verdaderamente puede traer paz a tu vida. Es el único que puede
como hizo Jesús un día también, durmiendo en una tormenta, y esta vez no era por indiferencia y no era por apatía, sino porque saber que realmente todo estaría bien, porque Él estaba en la barca, se levantó y le dijo al viento, calla, enmudece, y hubo paz. Y es Jesús el que verdaderamente puede traer paz a tu vida, a tu corazón. Incluso cuando las tormentas del mundo, las tormentas exteriores, en tu familia, en tu economía, sigan rugiendo, en tu corazón va a poder haber una paz que no se compare a las cosas que suceden a tu alrededor. Porque te podés reconciliar con el Dios mismo. Podés llegar a encontrar perdón por tu pecado. Si tan solo reconoces que le necesitas, reconoces que necesitas perdón, reconoces y crees que Jesús murió en esa cruz por vos para traerte perdón y para traerte salvación, y te echás a tus brazos. Y lo tercero, el tercer tipo de indiferencia que trajo al corazón de Jonás, lo primero es que él fue indiferente a su sufrimiento, fue indiferente a la necesidad espiritual de ellos, pero también fue indiferente a la compasión que Dios tenía por su prójimo. A Jonás no le importaba que Dios amaba profundamente a las personas, al punto que él huyó para no ir a Nínive a predicar, y al punto que él sabía que Dios no le deseaba ningún mal a estos marineros. Que Dios quería que estos marineros que estaban clamando a dioses equivocados, dioses que no existen, dioses que no iban a poder solucionar nada en la tormenta, aún así, él no le importó el amor de Dios por estas personas. Y miren qué impresionante cómo la ironía que se presenta acá. Recordemos, estos marineros eran paganos, estos marineros rechazaban al verdadero Dios, estos marineros eran idólatras. Sin embargo, dice que el patrón vino y le dijo, levántate. Siendo Jonás el que conocía el verdadero Dios, su corazón estaba endurecido e indiferente, y viene alguien que no conocía a Dios y le dice, reaccioná, hacé algo al respecto. Que no nos llegue a pasar, que nosotros por estar rebeldes en contra de Dios, por estar indiferentes, sea alguien que ni siquiera conoce a Dios el que nos diga, ¿qué está pasando con tu vida? Reaccioná, despertá. ¿Qué te pasa? Levántate, hacé algo por tu vida. Andá a clamar a Dios. Y le dijo ahí, levántate y clamá a tu Dios. Es impresionante que son los paganos los que están haciendo lo que el profeta de Dios tendría que haber hecho con los de Nínive. Es Jonás quien en este mismo momento tendría que estar en Nínive diciéndole a los de Nínive, reaccionen, levántense, clamen a Dios, arrepiéntanse. Y él ahora se encontraba en lo profundo de un barco, en el medio de una tormenta, deseando morir, indiferente al sufrimiento de los demás. Con un pagano que vino, se le acercó y le dijo, reaccioná, ¿por qué no estás buscando a Dios? Y yo hoy te pregunto, ¿por qué no estás buscando a Dios? Si quizás ya sabes, ya conoces, ya se te ha dicho que Él es la única solución. ¿Por qué no estás buscando a Dios y le estás pidiendo, como le dijo ese hombre, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad? ¿Y por qué no le decís, Señor, yo estoy indiferente, ayuda a mi indiferencia, mi corazón está endurecido, ablandá mi corazón, te necesito profundamente? Timothy Keller también dice sobre este pasaje, sobre este momento, dice, los marineros estaban más dispuestos que Jonás a pedir ayuda a Jehová. Dios había enviado a su profeta para que lo diera a conocer a los paganos, sin embargo, son los paganos los que dirigieron al profeta de Dios. Y miren qué impresionante lo que termina diciendo este hombre, que lo sacude. Dice, clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión y no perezcamos. Estos paganos que no conocían a Dios, no conocían a Jehová, tenían más esperanza y más fe que este, entre comillas, hombre de Dios. Entonces, ellos se mantenían esperanzados y aún creían que este Dios desconocido para ellos podía tener
misericordia. La misma misericordia que Jonás no quería que Dios le otorgara a los de Nínive. Entonces, toda persona con necesidad, sin importar la raza, religión, los valores y la cultura, es nuestro prójimo. Jonás estaba repitiendo esta historia del buen samaritano. Jonás, quien era del pueblo de Dios, quien era el que conocía la verdad, quien era el que había sido enviado para servir a otros, era indiferente, como el sacerdote y el levita que pasaron por el camino, indiferentes a este hombre herido en el camino. Y así como el pagano pasó un samaritano, que claramente como Jesús habló con la mujer samaritana, ellos tenían que llegar a adorar en espíritu y en verdad y no conocían realmente al Mesías. Había un montón de cosas malas realmente en cómo su pueblo se conducía y en las cosas que ellos hacían y que habían hecho en el pasado el pueblo de los samaritanos, pero aún así fue él el que tuvo compasión. Y en este momento era el capitán del barco el que sacudió a Jonás y lo llamó a compasión y le pidió que reaccionara. Entonces Dios nos pide hoy a nosotros, nos dice, por favor, reacciona. Por favor, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Cómo estás mirando vos a la gente que te rodea? Y muchas veces nuestra indiferencia a los demás comienza por un problema del pecado en nuestra vida. Y lo más misericordioso quizá que yo pueda hacer, que yo te pueda decir hoy es, por favor, arrepentite de tu pecado. Es el primer paso en que tu corazón se desendurezca y vuelva a ser sensible a la palabra de Dios. Vuelva a ser sensible a lo que Dios quiere. Y pueda comenzar a surgir vida en vos y puedas comenzar a reaccionar. Lo triste es, vamos a seguir el domingo que viene, lo triste es que Jonás no clamó a su Dios. Jonás no se arrepintió en ese momento. Jonás no siguió el consejo del capitán de ese barco. Simplemente reconoció, está bien, esto fue culpa mía, la solución no es clamar a Dios, la solución es que me arrojen a mí al mar. Otro pedido desesperado de que esto terminara ya. Cuando Jonás pidió que lo arrojaran al mar no fue una muestra de misericordia. Él en ese momento podría haber reaccionado, se podría haber arrodillado, podría haberle pedido perdón a Dios. Y podría haber dicho ya mismo, no sé, en un barco salvavidas o volvamos al puerto más cercano y yo me vuelvo a Nínive. Y no lo hizo. Entonces, por favor, cuando alguien te confronta con tu pecado, no sigas endureciendo tu corazón. Es de lo que nos habla en Hebreos 13. Cuando nos dice, no endurezcan su corazón como hizo el pueblo de Israel en el desierto. No endurezcan su corazón al pecado. No endurezcas tu corazón a lo que le pasa a la gente a tu alrededor. Comenzá a dar el primer paso. El primer paso es clamar a Dios por ayuda. No lo dejes para mañana. No digas, ya va a haber un momento en el cual yo me vaya y me pueda reconciliar con Dios. Reconcíliate con Dios hoy. Y pedile que Él te dé una nueva sensibilidad a tu corazón. Por tu situación espiritual, pero también por la gente que te rodea. Por el sufrimiento de tu prójimo. Por el sufrimiento de la gente que tenés cerca, en tu familia, tus vecinos, acá en la iglesia. La gente que conoces en tu trabajo. ¿Qué necesidades hay a las cuales vos hoy estás indiferente? No salgas de acá diciendo, bueno, voy a tener que ser más sensible a la necesidad de los demás. Salí de acá preguntándote por qué estoy siendo indiferente. Pregúntate el por qué, pregúntate cuál es la raíz de este problema. Y la raíz es un tema de la falta de reconciliación con Dios. Entonces dejemos que Jonás nos siga enseñando y nos siga desafiando. Dejemos que Jonás, veamos en él una gran advertencia. Dejemos que esta experiencia de Jonás sea algo para decirnos, no puedo permitir que mi vida llegue así de lejos. Tengo que reaccionar hoy.
Tengo que dar vuelta a la dirección de este barco hoy. Tengo que volver a Dios, volver a su presencia, volver a escucharlo, volver a obedecerlo, para que mi corazón, que está como una piedra, se vuelva a ablandar. Vamos a tomar un momento de oración. Y un momento donde quizá en esto de pensar en nuestra indiferencia hacia el prójimo, lo que revela es que lo que primero que tenemos que arreglar es un problema en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, la hizo en respuesta a un hombre que dio la respuesta correcta, diciendo que toda la ley se resumía en amar a Dios y amar al prójimo. Lo que esa persona no entendió es que la palabra de Dios nos enseña que si no amamos al prójimo es porque no estamos amando a Dios tampoco. Por lo tanto, que si vos reconoces que hay indiferencia hacia tu prójimo, hacia la gente cercana hacia vos, eso lo que está mostrando es que también tenés principalmente un problema en tu relación con Dios. Y eso tiene que ser arreglado. Para que tu relación con Dios sea la fuente que va a alimentar tu amor hacia los demás. Vamos a tomar un momento nomás en el cual vos puedas orar a Dios desde tu corazón. Y clamale vos, decíselo en tus palabras, ahí en tu corazón, en tu mente, decirle: Dios, mi corazón está duro, mi corazón está indiferente, mi corazón está triste, está apático, pareciera que no me importa nada y no quiero seguir más así. Señor, no me quiero hacer la víctima. Tengo que reconocer que el problema mayor que tengo hoy es mi pecado. Y pensá específicamente en qué cosa vos estás pecando con la cual vos te tenés que reconciliar con Dios. Y lo hermoso, lo increíble, es que fue Jesús, como vimos el domingo pasado, quien se entregó a la tormenta del pecado, la muerte y la destrucción en la cruz. Y venció en su muerte y en su resurrección. Él venció a la muerte, el pecado y a la destrucción. Para que hoy, si vos y yo clamamos a Dios, Él nos escucha, Él nos perdona, Él nos recibe, Él extiende su gracia y te muestra su amor. Pedile ahí donde estás. Dios, te necesito, Señor. Te pido perdón por mi pecado. Yo creo que Jesús murió en la cruz, tomando mi lugar, recibiendo el sufrimiento que yo debía haber sufrido. Me arrepiento. Te pido que me perdones y que me des una vida nueva. Dame de tu paz. Quiero entender tu amor